buenos días para todos. Agradezco mucho la atención y esta invitación del equipo de GRAM, específicamente para este gran chicharrón de conferencia que me pusieron. Es un tema bien complicado y dentro de lo que vamos a hablar entonces de patrones inusuales nos vamos a enfocar es cuando, qué pasa o qué debemos hacer cuando hay discrepancias entre las pruebas de susceptibilidad antibiótica, el antibiograma y otras pruebitas que hay pegadas, que son, por ejemplo, las pruebas de detección de carbapenemasas, y si hay una discordancia con las pruebas moleculares, con estas nuevas pruebas basadas en PCR que ya están empezando a llegar a todas partes. Entonces, vamos a ver entonces el día de hoy, aclaro que no tengo ningún conflicto de interés con la industria, ni con nadie. Vamos a ver entonces un poquito cuál es este problema y por qué es un problema, porque no es solamente un problema desde el orden clínico, sino que también es un problema desde el orden conceptual en infectología y también en vigilancia. Lo otro que vamos a ver es las implicaciones clínicas, obviamente, y vamos a tratar de discutir algunas de las cosas que nos aporta la literatura y que ya se han venido discutiendo en los últimos años. Y para finalizar, implicaciones de vigilancia en resistencia, ¿a qué nos obliga el llevar estas herramientas diagnósticas a la práctica clínica? ¿Qué es lo que implican? Entonces, lo primero es que cada vez que uno está en un proceso diagnóstico y mete una prueba más, está complicando más la cosa. Eso es cuando, de hecho, a veces nosotros, por ejemplo, discutimos, cuando tenemos reuniones, por ejemplo, con el doctor Diego Sánchez sobre el diagnóstico, por ejemplo, de las infecciones de vías urinarias, en el escenario, por ejemplo, de la infección de vía urinaria no complicada en una mujer joven sin factores de riesgo, el diagnóstico clínico, el diagnóstico, eso también fue una de las cosas muy interesantes que nos dijo el doctor Jorge Cortés en una de sus conferencias, en uno de los simposios pasados, y de hecho, si yo empezara a meter de pronto pruebas diagnósticas, me termino empantanando, me termino complicando. Volvamos una nueva prueba diagnóstica, hay esa posibilidad de complique, precisamente por la discrepancia. Si tengo 3 pruebas diagnósticas y 2 me dicen una cosa y la otra me dice otra, ¿a cuál le hago caso? Entonces, esto nos obliga a aprender nuevos fundamentos y quiero aclarar, en los procesos diagnósticos en infectología, por lo menos en 2 aspectos básicos que me atañen directamente, como es el tema de resistencia antibiótica en tuberculosis, estamos viendo unos desarrollos diagnósticos realmente vertiginosos. Tenido pronto el tema del diagnóstico parado en nuestro contexto durante más o menos 2 décadas. Entonces, digamos, ahorita ya saltamos del antibiograma automatizado, ahorita están llegando unas nuevas pruebas de detección de enzimas, que en el curso de 2 años se tuvieron que implementar acá en Manizales y ahorita ya estamos empezando a hablar de pruebas moleculares. Entonces, necesitamos unos nuevos fundamentos al respecto, saber las implicaciones o estudiar las implicaciones desde el punto de vista clínico, pero también conceptual de esta discordancia de estas pruebas. Y una cosa que muchas veces ocurre cuando se mete una prueba clínica, especialmente una prueba novedosa, a la práctica clínica y no ha habido unos procesos de enseñanza, no ha habido unos procesos de entrenamiento. Y aquí es absolutamente fundamental el acompañamiento del servicio de infectología en los hospitales donde sí lo hay, porque va a permitir esa educación de los profesionales de medicina general y otras especialidades que están anexas a infectología, para poder saber qué uso le dan a estas pruebas, porque lo que hemos visto, por ejemplo, con otras pruebas, como por ejemplo las pruebas moleculares de tuberculosis, es que si a veces dudas sobre el diagnóstico, pues no terminan creyéndole a la prueba porque ya uno viene con unos sesgos cognitivos por lo que ha aprendido y por lo que viene practicando, es normal. Entonces, lo primero que hay que decir es que epistemológicamente la llegada de estas pruebas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque traigo a colación este título de este artículo y quiero que lo lean: lectura interpretada del antibiograma, ejercicio intelectual o una necesidad clínica. Durante mucho tiempo, y creo que todos lo hemos vivido, generalmente cuando uno le gusta infectología y se mete en infectología, en el estudio de las enfermedades infecciosas, una de las cosas más deliciosas de aprender es el antibiograma, porque es un reto intelectual y hay muchas bromas alrededor, y cuando hemos hecho los cursos, hace poco la última actualización en el tema la hizo el doctor Diego Sánchez en el CES, y precisamente dijo esto: es un tema muy difícil de leer, no hay una literatura así como muy específica, es una cosa como un poquito esotérica a veces, y el ejercicio entonces de la lectura interpretada del antibiograma exige tratar de inferir a través de muchos conocimientos, con escasa información,
los mecanismos responsables de esa resistencia antibiótica. O sea, uno está viendo el fenotipo en unas condiciones ideales y está tratando de inferir qué está pasando en el cromosoma, en los plásmidos o por lo menos en las enzimas. Entonces es un reto bastante difícil y creo que en esto es que llega a aportar de forma grande estas pruebas que tenemos inicialmente y todo el arsenal diagnóstico que se tiene. Entonces, por ejemplo, en esta imagen yo tengo un antibiograma que me dice que hay resistencia a meropenema, ¿sí? Esa es la prueba fenotípica. Pero esa prueba fenotípica, yo pude haber llegado por muchísimos caminos a esa resistencia fenotípica al meropenema. Entonces, en esta imagen que me parece hermosa sobre el relieve epigenético de Waddington de 1957, uno de los diferentes caminos a los cuales puede llegar uno a diferentes estadios. Entonces, en este caso, podemos tener hiperexpresión de AMSES con cierre de porinas, con bombas de flujo, pero también, por ejemplo, podemos tener carbapenemasas tipo KPC o podemos tener, por ejemplo, metaloenzimas, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que ya han venido haciendo estas pruebas es tratando de discernir qué es lo que... Y ya con la prueba entonces genotípica ya podemos llegar a una conclusión de qué es lo que pasa allí, incluso con una gran fortaleza, que es creo uno de los puntos centrales que creo que es revolucionario en la inclusión de estas pruebas en la clínica, es lo siguiente, es en ese antibiograma que da alguna idea de que probablemente pueda ocurrir allí algo, como vamos a ver hay algunos detallitos en el antibiograma automatizado que me pueden hacer pensar que haya un problema o una sospecha de una resistencia. Y al tener yo ese fenotipo sensible, me voy yo al genotipo a través de mirar los genes responsables de la expresión de estas enzimas y puedo ver todas las posibilidades de degradación, en este caso específico de los carbapenémicos, todas las posibles opciones que tiene esa bacteria. Y más aún si algún día ya llegamos a la parte genómica, pues vamos a tener también la posibilidad de ver toda otra serie de mecanismos que no son tan enfocados en el tema de enzimas. Entonces, al conocer el genotipo, puedo conocer las armas disponibles de mi enemigo sin importar si las mostró o no en un campo de batalla simulado ficticio que resulta ser el antibiograma. Muchas veces, recuerden ustedes que a veces no es susceptibilidad en el antibiograma, pero cuando ya la bacteria está en el paciente, ahí ya puede haber la expresión de estos factores de resistencia. Entonces, realmente el fenotipo nos tenemos, y lo interesante es que no es que estemos dejando el fenotipo, sino que lo que ya tenemos en la clínica es ese fenotipo de lo que podemos observar para tomar decisiones clínicas. Entonces, por un lado está el antibiograma que me va a indicar, por un lado, si hay o no resistencia, de acuerdo a los puntos de corte que hablamos ayer, más no me va a indicar el mecanismo. Uno lo puede inferir y ahí es donde está el tema de la lectura interpretada, pero lo interesante es que ya con unas pruebas específicas, algunas que se vienen utilizando hace 20 años, ya uno puede tener una aproximación hacia ese mecanismo. Y específicamente en términos de detección de carbapenemasas, las pruebas dos que tenemos y que ya estamos utilizando ampliamente acá en nuestra región, que es el test de inhibición de carbapenémicos, el MSIM, y el CARBA-NP y sus variaciones, me indican hidrólisis de carbapenémico, ¿sí? Ojo con eso. Entonces el antibiograma me dice resistencia, pero estas pruebas me dicen hidrólisis. Y les hago mucho énfasis en esto porque en la interpretación de los resultados discordantes va a ser fundamental yo siempre hacerme esa pregunta, ¿cómo salió la prueba de hidrólisis? ¿Hay hidrólisis? Si hay hidrólisis tiene que haber una enzima. Y lo otro es obviamente el paciente que nosotros tenemos. Muchas veces estas discrepancias de estas pruebas diagnósticas se rinden ante la clínica. Y es precisamente porque me permite evaluar dos cosas básicas. Uno, los factores de riesgo de un paciente, ¿sí? Si yo tengo un paciente con mucho historial para tener una carbapenemasa y me resulta un antibiograma negativo, pero me detecta un gen, hombre, yo tengo que hacerle caso a ese riesgo, a esa probabilidad preprueba de ese paciente aunado a eso. Y lo otro es el curso clínico del paciente, ¿sí? Pacientes con probabilidad preprueba muy baja de que tengan resistencia, que estén respondiendo a un tratamiento que se supone menor a eso que se detectó en alguna de las dos pruebas, pues me está indicando ahí que la clínica de alguna forma me orienta hacia cuál podría ser la respuesta ante la discrepancia. Entonces hay que recordar que el paciente como juez tiene dos cosas, los factores de riesgo y la respuesta terapéutica, y por eso siempre debemos ver al paciente. Uno nunca debe analizar estas pruebas simplemente al aire sin un contexto clínico. Entonces, yo creo que este artículo lo han mostrado por 3 veces en lo que se ha hablado en todo este simposio. Es un artículo muy importante hecho por la doctora María Virginia Villegas y su equipo, incluyendo el doctor Germán Esparza,
donde se habla de todos los retos de control de infecciones y de tratamiento de las carbapenemasas. Lo que solamente quiero resaltar acá, porque sé que de esto se ha hablado extensamente, es el hecho de que las nuevas pruebas que tenemos, incluso en algunos contextos que se usan las pruebas, entre comillas, el test de Hodge, de ácido borónico, ya tenemos unas pruebas fenotípicas que permiten captar o decir aquí hay una carbapenemasa. Y esas pruebas son muy importantes para la interpretación de las pruebas fenotípicas y teniendo algo a presente, que pueden tener de pronto a veces un poquito menos de sensibilidad, o sea, pueden tener un poquito más de falsos negativos, en el sentido de que muchas veces estas pruebas para que se dé pues como tal la prueba positiva, se necesita que la bacteria en ese ambiente in vitro logre expresar los factores de resistencia. Entonces vamos a ver que en algunas condiciones, con ciertas enzimas, con ciertas pruebas, con ciertos microorganismos, a veces pueden haber ahí unos falsos negativos que uno tiene que tener en mente. Entonces, bueno, estas pruebas están ahí y nos vamos a apoyar de ellas. Y hay que tener claro, en uno de un artículo que está en preprint, que me lo robé en una de las conferencias del doctor Diego Sánchez, el doctor Jorge Cortés, con quien hemos tenido el honor de tenerlo en el simposio en todas sus ediciones, hace este estudio con varios colegas donde ya se hace, no, ojo que la tabla ahorita era lo que nos dice la literatura, aquí se observa ya en la validación de Colombia cómo estas pruebas en nuestro contexto tienen un rendimiento similar a lo que se ha visto en otros lados. Entonces, son pruebas que tienen un buen grado de confiabilidad, pero esa letra menuda hay que saber interpretarla. Entonces, las pruebas fenotípicas, talones de Aquiles que tenemos que abordar para poder tomar decisiones. No existe ninguna prueba fenotípica que pueda detectar todas las enzimas, y ahí se sabe de plano de que hay problemas con las OXA, que ciertas especies bacterianas a veces no detectamos las enzimas, y las enzimas cromosómicas a veces es difícil que se expresen. Bueno, hay varias cosas allí. Y existe también un tema muy importante y muy grave que el doctor Germán Esparza en sus conferencias ha sido muy enfático en ello, es el tema de la coexpresión de enzimas. Cuando yo tengo una bacteria que tiene dos enzimas que degradan, por ejemplo, carbapenémicos, una metalo y una enzima tipo A o tipo D, pueden intervenir en esas pruebas fenotípicas y me aparecen unos falsos sensibles que son gravísimos. Entonces, por lo tanto, estas pruebas por todos estos elementos tienen una mayor probabilidad de falsos expresión in vitro que a veces no se da como tal. Entonces, como les mencionaba yo, el doctor Germán Esparza en un artículo de editorial para la revista Infectio del año 2020, el año pasado, donde se habla de las bacterias resistentes a carbapenémicos, nos menciona con base en los estudios del Instituto Nacional de todo este fenómeno, que alrededor del 10% de los enterobacterales y pseudomonas productoras de carbapenemasas expresan más de una enzima distinta de forma simultánea. ¿Qué quiere decir eso? Que esas características que hemos visto de las pruebas de sensibilidad y especificidad, dependiendo de ese número de condiciones que pueda haber en mi contexto, puede hacer que me fallen esas pruebas fenotípicas. Entonces, lo bueno es que ya tenemos antibiograma, tenemos además las pruebas de detección de enzimas. Hay unas que no dependen de la hidrólisis, como la lateral flow, y vamos a agregar la información de las genotípicas para ya tener una mayor idea de qué es lo que pasa con el paciente. Entonces, hay que tener presente que pueden resultar también falsos sensibles como tal a estas pruebas. Las pruebas entonces moleculares, lo que tenemos entonces en la literatura y que nos habla precisamente el artículo que les mencioné ahorita, hay varias tecnologías, pero las que más tenemos acá en nuestro medio es los paneles de FilmArray, particularmente el panel de sangre que se utiliza en sepsis y el panel respiratorio, específicamente el de neumonía, y también las plataformas de GeneXpert, que ya hay muchas en nuestra región y que no solamente sirven para tu, que también se le pueden adicionar los cartuchos Expert Carba-R. En general, cuando uno lea la literatura sobre estas discordancias, se encuentran algunos artículos que hablaban de esas primeras generaciones de los paneles donde hay todavía habían unas discrepancias. Lo que se ha visto con esta nueva generación, con la segunda generación de estos paneles, es que se ha optimizado mucho su capacidad diagnóstica para ofrecer unas ventajas muy, muy importantes a la hora de detección, y observa uno ahí como las sensibilidades son muy elevadas y las especificidades son muy elevadas, pero esa sensibilidad, esa especificidad, cuando uno las ve tan altas, siempre son engaños, porque uno dice, no, ahí no hay nada que interpretar, lo que me diga eso es, y vamos a ver que hay muchas condiciones y restricciones que tenemos que tener presente. El gran talón de Aquiles de las pruebas moleculares será primers, ¿sí? O sea,
Las pruebas están sesgadas a su diseño a esos genes que son capaces de detectar. Por lo tanto, no van a detectar nunca una nueva carbapenemasa que sí la puede por lo menos captar la prueba fenotípica. Dice, aquí hay hidrólisis, no sé qué es, pero hay hidrólisis. Y simplemente las variantes, así como hablamos de variantes de COVID, estas carbapenemasas también van haciendo cambios en su secuencia y en sus aminoácidos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del panel de neumonía film array, está también el panel de sangre. Tiene unas cosas muy interesantes como, por ejemplo, hacer el análisis de PCR, por ejemplo, de genes generales de enterobacteriasas para cientos de especies de enterobacteriales, perdón. Y aparte de eso, la identificación por especies determinada, no solamente de bacterias, sino también de virus, y unos genes de resistencia que vamos a hablar específicamente gram negativos, donde tenemos genes tipo beta-lactamasas de espectro extendido, CTXM, IMPs, KPC, NDM, OXA48, muy importante, que ahorita vamos a ver por qué le dicen la amenaza fantasma, y también la otra metalenzima que es la BIM. Entonces, esto hay que tenerlo presente de que esto se prueba con base en dónde están estas enzimas no están volando. Entonces, sabemos que los genes de resistencia son aplicables, estos genes de resistencia, a unos organismos específicos, que en el caso pues de la mayoría de las enzimas pues está prácticamente todo el grupo de las enterobacteriáceas, de los no fermentadores de importancia, incluyendo algunas especies que a veces pueden ser complicadas en el tema de resistencia, como Serratia, por ejemplo, Acinetobacter, y obviamente ya en el grupo OXA también está determinado en todo este grupo de gérmenes, teniendo en cuenta que otras son más frecuentes por en Acinetobacter. Este es el panel Expert CARBA-R, perdón, que puede recibir muestras de hisopado rectal, por eso se utiliza mucho para screening de pacientes con alto riesgo de estar con un germen productor de carbapenemasas, pero también se puede aplicar sobre cultivo puro, por ejemplo, en hemocultivo. Entonces, como vamos a ver acá en los genes, tienen los genes, el único que no tiene es la parte de beta-lactamasas de espectro extendido, pero incluye las metalo, la KPC y obviamente las OSA48, que de hecho, cuando uno lee la literatura, lo que se hizo ya en la optimización nueva, en este nuevo panel de Cepheid, es precisamente lograr una mejor captación de las OXA48, que son complicaditas de detectar. Entonces, ¿el problema clínico cuál es? ¿Sí? Entonces, tenemos discrepancia y consecuencias. Entonces, un tipo de discrepancia es la prueba molecular me dice resistencia, resultó que era mentira. ¿Sí? Quiere decir, detectó un falso resistente. Entonces, ¿a qué me puede llevar esto? ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Exposición del paciente, por ejemplo, a antibióticos de amplio espectro que son innecesarios, llevando entonces a presión de gérmenes. La otra, y que lo pongo en rojo por razones que ya veremos, prueba molecular dice no resistencia, pero mentiras que si hay resistencia, entonces me resultó fue un falso susceptible. ¿Sí? Esto va a llevar entonces a terapia inadecuada, riesgo de morbilidad y mortalidad. Pues lo cierto es que todas estas pruebas moleculares, sin importar la casa, están sumamente optimizadas para evitar este tipo de escenarios, debido a que tratan de captar las enzimas más frecuentes que se en el medio. Y también la importancia de tener entonces las otras pruebas y no simplemente la genotípica a ciegas. Y lo otro es cuando la prueba molecular dice la verdad, ¿sí? Sea sensible o resistente, pero eso no se ve reflejado en la fenotípica. Y ahí es donde entra el problema de los sesgos cognitivos, porque entonces uno dice, no, yo mejor le creo al antibiograma, esta cosa es muy nueva, yo no estoy familiarizado, no le creamos a esto. Entonces ahí pueden haber no solamente sobrecarga de laboratorio, que vamos a ver que el CLSI le dice a uno, haga esta prueba, y eso es más carga para el microbiólogo, sino también el riesgo de pronto elegir una terapia inadecuada por los sesgos cognitivos. Entonces, son las reglas para abordar el problema, copiándole un poquito a lo que dijo el doctor Roncancio en la sesión pasada, enfocada al tema de Staphylococcus aureus. Siempre tratar de corroborar por varios medios, si es posible, qué fue lo que pasó en esa discrepancia. Ahorita vamos a ver el enfoque de cada uno de los escenarios. Hay que individualizar el paciente y la clínica, ya vimos lo clave, el curso clínico del paciente, si está o no está infectado, la calidad de toma de muestra y los factores de riesgo, que eso creo que es un caballito de batalla de siempre los infectólogos. Y lo otro es según el caso. Y qué tipo de pruebas se debe repetir o incluso mandar a un laboratorio de referencia y que hagan pruebas ya mucho más avanzadas de referencia o genómica, ¿sí? Y va quedando una idea un poco clara y es por el hecho de que estas pruebas gran capacidad de detección y son capaces muchas veces de pillarse genes que van a expresar ya enzimas es en el paciente como tal. Muchas veces la conclusión es,
si repitió la prueba y se dio cuenta de que había este gen positivo, confíe en la prueba molecular, no juegue con el paciente por el riesgo de prender ese gen durante la terapia antibiótica. Entonces, lo bueno es que el CLSI ya ha venido metiendo alguna información, a pesar de que todavía hay literatura muy escasa sobre este tema, sobre cómo ir afrontando cada una de estas cosas para el laboratorio de infectología y para el microbiólogo. Entonces, esto está, como habíamos hablado ayer, el CLSI 2021 está libre en internet, ustedes pueden consultar, en las diapositivas mías está el link, y allá en la tabla, casi al final, en la tabla H3, está todo el tema de discrepancia de las mix, está en todo lo de gram positivos y está también gram negativos. Entonces nos dice la indicación para qué fue la prueba, el target como tal, si es a determinado gen o a determinada aplicación, cuál es el método, si es por PCR, por arrays, dependiendo, cuál es el tipo de muestra, si es sobre muestra de sangre, cultivo, etcétera. Y aquí entonces ya viene a hablar cuál es el resultado de la prueba molecular, cuál es el resultado de la prueba fenotípica, incluso le dice, no, si las dos salieron consistentes, esto es lo que hay que poner en los informes, y ya pone entonces dos elementos aquí, que son las sugerencias, el reporte y algunos comentarios. Entonces vamos a tratar de ir analizando eso, más otros detallitos de la literatura brevemente. Entonces lo primero es el famoso falso positivo, ¿sí? Tenemos diferentes genes de carbapenemasas, tenemos OXA, tenemos gen BIM, o sea, una metalo, tenemos también KPC, ¿sí? Entonces, lo primero que puede ocurrir es que el gen esté defectuoso. Esto es muy escaso, ¿sí? Y este es en el que, sí, esto sí resultó un real falso positivo y como les digo, es bastante infrecuente. Donde tengo que las enzimas salieron negativas, ojo con este detalle, ¿sí? Por eso la importancia de la prueba fenotípica. Enzimas negativas, ¿sí? Y por X o Y motivo, observa ahí, por ejemplo, un resultado intermedio a ERTA o están sensibles estos carbapenémicos y el paciente además tiene un curso clínico adecuado y por X o Y motivo salió una prueba falso resistente a pesar de que tiene allí un gen de importancia como un gen KPC. Entonces, lo que normalmente ocurre es que hay indels o modificaciones de nucleótido que crean codones de paro y el gen quedó muerto. O sea, esa proteína sale troncha, dañada y no se nada, entonces no hay enzima. A pesar de que el gen está, la PCR sale positiva, pero la enzima no hace nada. Eso nos explica la clínica, que no falla el antibiótico y que además la prueba no salga positiva. O en algunos casos donde hay afectación de los promotores, no hay una expresión significativa, especialmente cuando el gen queda, por ejemplo, en el cromosoma y no queda en ningún contexto de elementos regulatorios que permitan su expresión. Eso también puede ocurrir. Es escaso, pero puede ocurrir. Este tipo de escenarios es un falso positivo. De hecho, es un evento bastante raro. Esto es un artículo publicado en marzo del 2020, donde se habla de una Klebsiella y una Escherichia coli susceptibles a carbapenémicos que llevan una carbapenemasa KPC truncada. Era un paciente grave a quien se le hizo entonces prueba el Berillé, que no lo tenemos acá en nuestro medio, y se le hizo además el antibiograma, y el antibiograma, miren ustedes que salió una Klebsiella sensible a la guapanela, ¿cierto? Pero en la prueba genotípica, y la repitieron 2 veces, resultó claramente con un gen KPC2 sin ninguna duda. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ya el análisis de todo el contexto? 2 antibiogramas hechos por método de referencia, ni siquiera automatizado, sino completo. Además, 2 pruebas genotípicas que mostraban eso, y además hicieron la secuenciación, y el curso clínico del paciente era perfecto. De hecho, cuando que el paciente estaba mejorando, que probablemente era un falso positivo, y que la prueba de hidrólisis enzimática había salido negativa, desescalaron al paciente a piptazo, acabó tratamiento cultivos concretos. Entonces, miren que todos esos elementos que hablamos aquí se ven justo en este. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Un codón de paro en la posición de aminoácido 85 que truncó la proteína completamente, a pesar de que todo estaba bien. En el transposón donde generalmente está KPC, estaban los promotores, todo estaba bien, la enzima estaba dañada. Y la conclusión de esto es que es la primera vez que se reporta un gen KPC truncado. Entonces, como vemos, es un evento bastante inusual. Entonces, en el escenario donde tenemos una detección de carbapenemasa por la PCR, dice, aquí hay una carbapenemasa, pero encontramos que está dudoso el antibiograma. Por ejemplo, hay sensibilidad a meropenem, hay sensibilidad a imipenem, y puede estar ertapenem intermedio resistente. Entonces, lo que se recomienda es, obviamente, pensando acá en costos, a veces es difícil plantearlo así, que se repita la prueba molecular y la prueba fenotípica. Si son pruebas basadas en cultivos, se debe tratar de mirar si es un cultivo mixto para tratar de hacer el aislamiento y hacer ya las pruebas
sobre ambos gérmenes, y siempre tratar de mirar la prueba fenotípica de la enzima. ¿Hay degradación enzimática o no? Eso es absolutamente clave. Entonces, si no se resuelve la discrepancia, se debe entonces hacer una prueba ya de antibiograma, pero por método de referencia, o sea, prácticamente laboratorio de referencia, y se debe comentar con el clínico, se debe hacer el reporte con un disclaimer de ahí está incongruencia entre las. Estamos encontrando carbapenemasas, pero estamos encontrando que hay sensibilidad a estos carbapenémicos. Entonces, lo primero que hay que recordar es un detalle muy importante, porque yo sé que muchos de los que están escuchando ahí dicen, yo acá en mi hospital no tengo pruebas genotípicas todavía, pero hay ciertos elementos del antibiograma que me pueden ir aproximando a este tipo de cosas, de cómo detectar otros factores. Otra vez a la lectura interpretada. Entonces, si ustedes ven las estructuras de los carbapenémicos, el ertapenem es el más gordito, ¿sí? Precisamente por este lado de la molécula. Y lo otro es que si uno mira los puntos de corte, es el que tiene los puntos de corte más estrictos, ¿sí? Por lo tanto, al ser la más gorda y hacer la del punto de corte más bajo, permite que sea un muy buen marcador de resistencia. Es como si estuviéramos haciendo una prueba de tamizaje para ver si hay carbapenem. Vamos a suponer ese año todo en el laboratorio no podemos hacer ni MSIM, no hay insumos, no hay nada. Esa prueba del ertapenem que salió intermedio, el resto sensibles de los carbapenémicos, ojo, ¿sí? Está bien apoyado en la literatura, 2 trabajos seminales de Anderson y Tenover, ya viejitos, ampliamente citados, donde dicen el ertapenem se puede volver un marcador de carbapenemasas, ¿sí? Cuando se están utilizando los métodos automatizados, y ante una miga elevada de carbapenem se puede utilizar como una especie de método de screening para rápidamente decir, aquí tengo que hacer una prueba enzima, aquí hay acción de la enzima. Entonces, ¿por qué pueden pasar estas cosas? No me voy a tener mucho en los detalles moleculares porque aquí se puede uno enredar infinitamente, pero ¿por qué no se expresa? Son varios elementos. Uno, por ejemplo, que hay una baja expresión in vitro por algunos detalles que ya les voy a comentar. Heteroresistencia, hay 2 bacterias de la misma especie, y otras es susceptible, y la que es resistente tiene un inóculo bajo y no alcanza a captar el nivel de detección. Algunos detalles de pronto técnicos mientras se va cogiendo curva de aprendizaje con la prueba, pero realmente va a ser respuesta de la misma bacteria en in vitro. En in vitro no, muchas veces no hay esa correlación tan buena que uno esperaría. Es que yo lo estoy toreando con antibiótico, debería estar expresando entonces esa resistencia manifiesta. Entonces se ha visto que hay algunos cambios relacionados con tener múltiples promotores o que se hacen diferentes pruebas con antibióticos y el nivel de expresión es constitutivo, siempre está expresando esa carbapenemasa, pero cuando ya entra en el paciente, que ya la bacteria entra en un estrés ya global genómico, ahí sí ya de pronto se pueden dar procesos de sobreexpresión. Como también se puede dar que tengan múltiples promotores, como vemos aquí en este estudio, se encontró en todo el contexto de la bacteria varios promotores y cada promotor producía un aumento distinto de las concentraciones inhibitorias mínimas y cada uno respondía de forma errática a los estímulos de la bacteria. Entonces, no nos podemos pegar el hecho de que no salió in vitro, entonces no hay carbapenemasa, peligrosísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre que yo vea que hay detección, me pitó carbapenemasa, pero carbapenémicos ERTA y MI están sensibles, entonces lo primero es miro el ERTA y miro las pruebas fenotípicas. Entonces, si hay un resultado positivo, ERTA salió con una miga elevada, o la prueba de MSIM o el carba-NP sale positivo, tenga en su cabeza que hay una carbapenemasa, ¿sí? Y ya si por alguna razón hay dudas, porque por ejemplo la prueba fenotípica no dio, ¿sí? Usted hizo la prueba fenotípica, aquí hay encima, cree usted, entonces toca hacer todo el ejercicio, vea el contexto clínico del paciente, vea los factores de riesgo y mucho cuidado. Como ya vimos ahorita, estos genes in vitro pueden ser peligrosos, decántese por el genotipo para ir a favor del paciente. Vamos a evitar de pronto una terapia inadecuada. Y obviamente mientras haga esto, pilas con esto. Si se hizo una prueba rápida de estas carba-NP, mientras usted le informa al clínico la discordancia y discute con el clínico qué pudo haber pasado ahí, es importantísimo hacer un MSIM. Y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, cosas críticas que hay que tener en cuenta. Los aislamientos que aparecen susceptibles en el antibiograma por todos estos contextos genéticos puede resultar en fallo terapéutico ya en el paciente. Recordar que en el paciente hay de inducción, replicación de plásmidos, expresión constitutiva o ya incluso aumentada por el hecho del estrés de la bacteria en el contexto del paciente, y esto ya lleva a la expresión del factor de resistencia. Lo otro que puede ocurrir
es que, o una cosa que hay que tener en cuenta es que todavía no tenemos ningún estudio que diga si hay estas discrepancias, el tratamiento con monoterapia con carbapenémico funciona, no hay un solo estudio, o sea que todavía estamos a ciegas en ese sentido, ni tampoco sabemos el hecho de que el gen salió positivo, eso es completamente certero, no se han diseñado estudios para esa pregunta de investigación. Y lo otro, tengan en cuenta esto, mucho cuidado, aquí tenemos poca OXA48, pero ojo, la prueba CARBA-NP, debido a que se lee en poquito tiempo, tiene el problema de que muchas veces las OXA48, ¿sí?, pueden resultar en ese periodo de lectura falso, sensible, no tienen carbapenemasa. Entonces, por eso, si ya le reporté eso al clínico, es mejor montar un MSIM porque ese tiene un poquito más de capacidad de captar las OXA48. Entonces, ¿cuál es la solución siempre? Siempre hay que preguntarse si hay actividad fenotípica, ¿sí? Si incluso a pesar de que le hice las pruebas fenotípicas todas, definitivamente no hay actividad enzimática, ya lo que probablemente me estoy enfrentando allí es a dos opciones. O tengo cero carbapenemasas y estoy frente a una bacteria que está sobreexpresando una enzima AMSE con porinas, o en algunos casos las enzimas con capacidad de carbapenemasa GES, ¿sí?, pueden resultar negativas persistentemente en estas pruebas a pesar de que están allí patentes. El tema es que no todas las pruebas son capaces de detectar este tipo de enzimas. De hecho, en el arsenal que tenemos no las detectan. Esta tocaría otras pruebas ya más abiertas como genoma. ¿Qué ocurre entonces acá y tener presente? Siempre analizar cómo es el comportamiento de las cefalosporinas de tercera y cefalosporinas de cuarta, porque ese ertapenem que salió resistente, pero cefalosporinas de tercera y cuarta salen sensibles, ahí hay que sospechar altamente que hay una OXA48, porque las OXA48 ya vamos acumulando cosas de que son perezosas. En el CARBA-NP se demoran, no tienen una capacidad de hidrólisis muy grande sobre las cefalosporinas de tercera y cuarta, muchas veces necesitamos es una BLE que nos apoye en ese proceso de hidrólisis, entonces hay que tener mucho cuidado en que uno tiene que empezar a reunir toda la información. Y ya sí, la actividad de carbapenemasa es detectada, lo que se debe hacer es tratar de hacer un antibiograma ya con un método de referencia para tratar de determinar la MIC, y eso obviamente pues tocaría en un laboratorio de referencia. Entonces, tener presente lo que les dije ahorita, cefalosporinas de tercera y cuarta en OXA no son muchas veces degradadas y tiene que haber una blea allí. Entonces hay que estar presente de hacer esa lectura del genotipo con el antibiograma. Recordar que muchas veces no me puede salir ERTA, sino que salió IMI resistente. Miren la especie, recuerden que Proteus, Providencia y Morganella pueden tener resistencia a imipenem, pero no por sino por tema de porinas. Y finalmente, siempre tener presente de que la identificación de la bacteria me habla de la probabilidad preprueba del mecanismo. Cuando tenemos pseudomonas aeruginosas, hay un montón de mecanismos de membrana, porinas y AMSES que nos pueden explicar la resistencia. Mientras, si yo tengo una E. coli con resistencia a carbapenémicos, casi que con 100% tengo una enzima allí. ¿Qué enzima? Bueno, ya vamos a ver, pero casi que 100% en una E. coli recibió una enzima por un plasmid. Entonces, precisamente estas OXAs han hecho amplio debate acá en el país. Es bueno también hablar de los trabajos pioneros de la doctora Villegas sobre estas enzimas, por lo difíciles que son de detectar. El primer caso fue detectado en 2016 y lo que uno puede ver es que los reportes de OXA son muy ocasionales, ¿sí? En esta imagen que me robé de allá de la conferencia, para mí el mejor trabajo de investigación del encuentro de enfermedades infecciosas de Pereira, que fue expuesto por el doctor Escobar y el equipo de genética bacteriana de Unibosque, mostraba todo ese contexto de plasmios, de cómo podían ser las relaciones entre diferentes bacterias comunitarias hospitalarias. Y noten ustedes que las OXA estaban aquí sobre Acinetobacter baumannii, no OXA48, sino otras OXA, que generalmente son esas OXA que ya se habían reportado en el país, también trabajos de la doctora María Virginia Villegas, del doctor Saavedra, de la Asociación Colombiana de Infectología, donde se han encontrado enzimas OXA23 con algunos cambios que los llevan a degradar carbapenémicos o la carbapenemasa como tal OXA143. En un trabajo dirigido por el doctor Carlos Saavedra, y también en relación con el grupo de genética bacteriana, este sí trabajo de la Universidad de los Andes y uno de los residentes, el doctor Juan Sebastián Bravo, muestra, por ejemplo, cómo en unas pseudomonas aeruginosas aparece una OXA 448, pero cromosomal, ¿sí? Miren ustedes, cromosomal. Y acuérdense que las enzimas cromosomales son mucho más difíciles de que se expresen in vitro, por ejemplo.
Entonces, el siguiente escenario es, no detecto carbapenemasas, pero encuentro que hay resistencia a todos, hay resistencia a mero, y ERTA, ¿sí? Entonces, siempre tratar de definir si hay enzima. ¿Cómo se define enzima? Hay que ver si degrada carbapenémicos, ¿sí? Entonces, probablemente lo que puede allí es que haya otra carbapenemasa que no me la capta la prueba, ¿sí? Sin embargo, como les digo, todos estos sistemas ya se han ido optimizando para tratar de coger lo que es la epidemiología que más circula en todos lados. Si a pesar de que se repiten las pruebas, el resultado sigue, se debe derivar para un método de referencia y siempre se debe entonces comentar con el clínico el hecho de que tenemos resultados otra vez discordantes. Tenemos esta detección en el antibiograma de degradación de carbapenémicos, pero no vemos nada en la prueba genotípica. Y este es el tipo de pruebas, de escenarios que deberíamos tratar de mandar a un laboratorio de referencia. Entonces, siempre tratar de tener a la mano una prueba de fenotipo, porque si yo tengo carbapenémicos, pero no hay degradación enzimática, entonces tengo que pensar en purinas y en otras opciones. Entonces, siempre que salga carba-NP negativo, MSIM negativo en el contexto de no genes y además de antibiograma positivo para resistencia a carbapenémicos, pues yo estoy seguro de que no es enzima, ¿sí? Pero ya la cosa se pone más complicada cuando no se pueden descartar por pruebas de que ahí no haya una enzima, porque es en el caso de que el carba-NP, ya sale, el carba-NP o el MSIM, perdón, ahí tengo un error, no es que salga negativo, no, salieron positivos cualquiera de los dos, carba-NP o MSIM, ahí yo tengo que sospechar, aquí hay una variante nueva, aquí hay una enzima nueva, esto debería yo mandarlo al INS, que alguien lo secuencie, por favor. Y también puede ser la otra de que hubo errores con la técnica, por ejemplo, un inhibidor de la PCR, entonces hay una enzima, pero pues no la pude detectar por X o Y motivo, ¿sí? Entonces, otro de los líos, ya para acabar en el bestiario de los líos clínicos, tenemos el hecho de que muchas veces pueden venir dos bacterias de especie distinta en una muestra. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos paneles que logran detectar genes que son grupos de especies, puede ocurrir en un escenario donde yo tengo una muy baja carga de una bacteria que tiene el gen de resistencia y tengo otra bacteria que no tiene ese gen de resistencia, pero que hace que aparezca positiva para dicha especie. Entonces, muchas veces, si no hay un subcultivo de esas bacterias, si no es aislado, uno va a quedar completamente va a saber la enzima a qué germen corresponde. Esto es mucho más peligroso con las muestras respiratorias como las tenemos en los paneles de Biomire y las muestras rectales, que son las muestras que generalmente se utilizan, por ejemplo, en Cepheid. En estas pueden ser muestras que pueden tener tendencias a dar infecciones o muestras polimicrobianas. Y ya en cambio, por ejemplo, las muestras por hemocultivos pues tienen la posibilidad de pronto de hacer un aislado de estos pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando a mí me aparezcan esos resultados donde hay resistencia, ¿sí? Hay resistencia en el antibiograma, hay acción enzimática, pero la PCR sale negativa, más estos paneles que cogen casi todo lo que nos interesa, ahí es donde yo tengo que tratar de hacer con esta bacteria algo de vigilancia, porque ahí es donde pueden existir estos elementos emergentes que pueden ser peligrosos. Entonces ahí es donde es la necesidad de vigilancia a través de métodos genotípicos de secuenciación para poder lograr los siguientes objetivos: detección de nuevas variantes de enzimas conocidas, vigilancia de resultados discordantes y ayuda de diagnóstico que tengan también un poco la idea de qué es lo que está circulando en nuestro contexto y no solamente con aislados generales del mundo. Detectar nuevos genes de resistencia es algo que probablemente puede ocurrir, y también permite la detección de la introducción de nuevos genes de resistencia. Por ejemplo, es relevante saber cuándo OXA48, por ejemplo, entra a Manizales y cuándo hacer más frecuente que simplemente sea un aislado de vez en cuando. Eso es importante saberlo. Entonces, este artículo que les recomiendo, no me voy a tener mucho en detalles en el tema de secuenciación, es el tema de que si metemos estas pruebas genotípicas, las tenemos que vigilar por estas ventajas que les dije. ¿Por qué debería ser a través de secuenciación genómica? No está sesgada a primers, entonces permite descubrir cosas. Detecta genes en cromosomas y en plásmidos, permite entender el contexto de esos plásmidos y los elementos regulatorios, y es adaptable a diferentes bacterias, que pseudomona, que estafilo, ¿sí? Y además permite la máxima resolución para definir contagio y agrupamiento. No son del todo positivas. Miren este artículo donde habla de lo discordantes que son cuando yo comparo laboratorios, debido a que las técnicas bioinformáticas puede cada laboratorio tener sus pipeline o sus programas pues montados. Entonces, como vemos acá, se les pasó a varios laboratorios
varios sets de bacterias con genes de importancia. De hecho, tiraron el más difícil, que era el OXA48-like, y se encontró que estos resultados que ustedes ven acá, discordantes, los en negrita, ¿cierto? O sea, que uno ve la tabla y uno dice, no, en términos generales hubo buena concordancia, pero ojo, miren ustedes que cuando uno ya evalúa los laboratorios de acuerdo a escenarios, miren ustedes la gran disparidad que había en algunos laboratorios, por ejemplo, en el tema de descripción de genes en general de resistencia, ¿sí? Hay unas disparidades enormes, hay unos laboratorios que encontraron 50 genes y otros encontraron nomás 12 o 15 genes. Sí encontraron los genes más críticos, que es lo que uno más le guía a la terapia antibiótica, pero obviamente hay mucho de qué refinar. Y uno diría, bueno, ¿y esto sí sirve de pronto para algo? Y ya con esto me despido. Hombre, sí, quiero que analicen este estudio tan bonito que salió en el año 2019 en Europa, donde se hizo todo el análisis de las Klebsielas pneumoniae de diferentes países. Fueron 1.700 Klebsielas secuenciadas de 244 hospitales de 32 países. Estamos, Graham, a través de varias conversaciones con varios hospitales, participamos en el estudio GEAR de secuenciación genómica, donde va a tratar de darnos una idea un poquito de esto, con Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Apenas el reclutamiento acaba el 30 de mayo, vamos a ver los resultados del Instituto Wellcome Trust de Inglaterra. Y miren ustedes las ventajas que esto tiene tan grandes. Primero, uno se da cuenta que la mayoría de la resistencia antibiótica de toda Europa tiene que ver mucho con enzimas. Miren, otro mecanismo que es lo amarillo es la minoría en lo que hablamos o en lo que respecta a los casos de resistencia a carbapenémicos. Miren ustedes la diferencia de la geografía. Miren ustedes que acá en rosadito, donde están las OXA48, que aquí casi no tenemos, ¿sí? Miren ustedes cómo son bastante frecuentes en el centro de África y hacia Asia Menor y hacia Turquía y Rumania. Mientras que las KPCAs y buenos latinos, los italianos, les predomina bastante este gen, así como en Latinoamérica, mientras que en otras partes hay diferente circulación de enzimas. Esto es importante en algún día saberlo, porque así vigilamos si las pruebas diagnósticas se pueden... ¿Cuál es el perfil de prueba diagnóstica que yo debería utilizar? Y miren ustedes la cantidad de cosas que se detecta a través de genoma. Miren ustedes esta cantidad de KPCs, miren esta cantidad de OXAs, miren por ejemplo en OXA48, 240 aislamientos. Nosotros aquí no tenemos de eso, ¿sí? Entonces miren la importancia de vigilar desde el punto de vista. Y esta es la última bomba que les dejo de este estudio, que a mí me pareció además dramática. Esto lo que analiza es una cosa que se llama el vecino genético más cerca, o sea, donde hay más relación genética, y analizaba 3 escenarios posibles: de transmisión en el mismo hospital, de transmisión entre hospitales pero en la misma región, en el mismo país, o de transmisión entre hospitales pero de diferentes países. ¿Qué se puede? Miren ustedes que acá en color cafecito están las carbapenemasas, ¿sí? Miren ustedes como en el mismo hospital los vecinos genéticos más cercanos están determinados por la resistencia a carbapenémicos. Entonces, este análisis que la propensión de Klebsiella pneumoniae para hacer brotes en los hospitales, en ambientes hospitalarios, se correlaciona con el grado de resistencia, especialmente a carbapenémicos, y aquellos aislados con resistencia a carbapenémicos son los más transmisibles. No estamos hablando solo de plasmio, estamos hablando de la bacteria y de los plasmios. Ustedes la gravedad, eso ya nos lo habían dicho otros estudios de sí, pilas cuando hay resistencia por enzimas es más transmisible. Y la mitad de los hospitales tuvieron eventos de transmisión dentro del mismo hospital. O sea, es una cosa que es endémica, ocurre y está pasando frecuentemente. Y obviamente nos habla de que la transmisión entre esas enzimas es mucho más probable, obviamente, en esos niveles, en esos contextos regionales y locales. Entonces, las conclusiones el día de hoy sería el uso de estas nuevas pruebas deberá ser acompañado de procesos de formación en gestión de pruebas diagnósticas. Espero que esta charla les ayude a esto. Hay que estudiar y hay que leer esto, no es tan sencillo. Faltan estudios clínicos para definir el mejor tratamiento a cada una de estas situaciones. No hay estudios clínicos. Aquí todo lo que se haga aquí para arriba es un poco filosofía. Y con la llegada de estas pruebas ha comenzado la era molecular en el diagnóstico de resistencia antibiótica en nuestro medio, y su introducción genera la necesidad de vincular la secuenciación genómica como una herramienta esencial para la... Para cerrar y para agradecer, quiero dar un homenaje y un agradecimiento muy grande a mis amigos Luis Aguirre, Alejandra Aristizábal y al doctor Romain Brunel, a quien le mando un abrazo muy grande, porque la discusión con ellos es esta exposición. Muchísimas gracias.